Dejar a las terneras para reemplazo o comprar novillas preñadas. Para poder tomar la decisión si dejar terneras de reemplazo en el hato o adquirir novillas preñadas, es una decisión que está influenciada por el conocimiento del proceso de cría y levante que tuvo la futura productora de leche, ya que la forma en que fue llevado a cabo la etapa de levante influirá directamente en la salud reproductiva y en temas productivos. En otras palabras, ahí en los temas productivos y reproductivos se cosecha lo realizado en la etapa de levante. Por lo anterior, una de las razones para dejar en el hato hembras de reemplazo es porque se conoce a ciencia cierta la procedencia de las futuras productoras. Los programas de vacunación son muy importantes, pero además hay que realizar una correcta curación del ombligo, una alimentación balanceada en la etapa de destete y etapa de levante, ya que todo esto se verá al final, en temas productivos y reproductivos. El ombligo, mientras el ombligo no esté seco, por él pueden ingresar todos los agentes indeseados. Cuando se expone al medio ambiente del correcto secado, dependen los primeros meses de vida de la ternera. Al utilizar productos para secar el ombligo, no hay que dejar pasar por alto que al final queda una herida cutánea propensa y que las moscas creen de nuevo. Un canal que facilita el ingreso de infecciones. El objetivo es que la zona del ombligo de la ternera esté cicatrizada. El calostro. El calostro es fundamental. Las primeras horas de vida de la ternera activa el sistema inmune al recibir las inmunoglobulinas del calostro, y esto es debido a que la ternera no recibe mecanismos de defensa en la placenta. Investigaciones indican que las terneras, que reciben cantidades deficientes de calostro, crecen 2/3 partes de su potencial y son más propensas a padecer enfermedades. Lactancia. El comportamiento normal de las terneras, cuando están con sus madres, incluye tomar leche, entre 8 a 12 veces al día. Si las terneras solo toman leche 2 veces por día, el ahomazo estará desocupado durante largos periodos de tiempo, lo que se traduce en un pH bajo, y se aumenta el riesgo de úlceras, que llevan a baja absorción de nutrientes, y pueden terminar en procesos de diarrea. La propuesta de 3 tomas de leche por día ha sido respaldada con resultados favorables, debido a que se reduce la tasa de mortalidad, se disminuyen los procesos de diarrea, se aumenta la ganancia de peso, el destete se hace más rápido, el parto es a menor edad y la producción de leche es de alrededor 600 litros más de leche. Es una decisión a la que vale la pena hacerle números y saber si la inversión adicional da el retorno esperado. De no ser así, por lo menos asegúrese de estarle dando buena calidad de leche. Los antibióticos. Es vital procurar una crianza sana. Para los reemplazos del hato, es de recalcar que las terneras, que pasan por tratamientos antibióticos y lleguen a ser adultos, no serán igual de productivos. El estrés. La salud vacuna está ligada, además del ombligo, la toma de calostro y la lactancia, al estrés de los animales. Si las terneras están separadas de sus mamás, es ideal que estén en grupos. Destete. De la misma forma, como no todos los niños se desarrollan igual, no todas las terneras se desarrollan al mismo tiempo, no existe una edad exacta en la que se deba realizar el destete, y por practicidad, se presta para hacerlo por grupos. Con observación, se puede ir haciéndolo, de forma que el desarrollo sea el adecuado, se aproveche el tiempo ya invertido, y que los reemplazos sean mejores productoras que sus mamás. Podemos concluir que, si se invierte en genética, tiempo, observación, suplementación y espacio, para el levante de las terneras, se obtendrán excelentes resultados. Hay que invertir tiempo en observación y cuidados, de lo contrario se estarán desaprovechando los resultados de las demás inversiones.